Recuerden. Manitas artísticas. No, esteroide para que se siente la inflamación. Ahí está viendo que el paciente Tendrías que dar a un problema articular. se le echaba en la pelota porque la niña se le cayó. Tu mismo cuerpo está atacando tu cuerpo, por lo tanto necesito un inmunosupresor, o en este caso los esteroides. ¿Cómo se clasifican los esteroides? Lady, ¿cómo se clasifican los esteroides? Por eso la última clase. No lo hemos visto. De Torino, por eso le estoy diciendo que lo hice en la última clase. ¿Cómo se clasifican los corticosteroides? No lo hemos visto. Corto, largo y prolongado. Y lo tengo que haber leído. Elaine. Elaine. Quiero anotar mi libro. Elaine. ¿Cómo se clasifican los corticosteroides? No te hagas la que no te hables. Ay, Diana, ¿qué se ve? Ah, no, atrás. Diana. A ver, ¿cómo se clasifican los corticosteroides? A ver, ¿cómo te llamas tú? Estoy preguntando, Oliver. Ariadna, ¿cómo se clasifican los corticosteroides? ¿Cómo que está? Mañana tienen examen. Intermedia, corta, Aguas. intermedia larga y prolongada. Sí. No, se te Claro, no voy a sentar ahí. Que va, yo estaba sentada ahí. Me voy a sentar. Luego le quité, claro que me voy a sentar ahí. Ah, sí, que ya están en las últimas. No, pues le está aquí atrás. A ver, sígalo de proyectar de nuevo. Bueno, Raúl, chécale otra vez. Pedimos hombre que resuelve y mira cómo nos que no salen. Tú chécale, güey. Nada más es un poco de Era Rodolfo el bueno. Ya habíamos avanzado. Esto. La vía de la boca pasa. Ahí. No vimos la anterior Para que nos quede claro. para repasarla. ¿No tenías que terminar de explicar algo? Los efectos. Te gusta la pela. Bueno, vamos a empezar a clasificarlos. Los corticosteroides van a tener un montón de clasificaciones, pero solo los vamos a clasificar por potencia. Primero es importante que vean que los vamos a dividir en endógenos y sintéticos. Endógenos, que los produce nuestro cuerpo, y sintéticos, que a partir de la hidrocortisona simplemente varían en un metil o se les agrega un fluoruro, etc. Vamos a tener como endógenos al cortisol o a la hidrocortisona, y en sintéticos vamos a tener a la cortisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, parametasona, dexametasona y betametasona. Bueno, ahora sí, como les dije, los vamos a clasificar por potencias. Vamos a tener los de acción corta, que van a ser de 8 a 12 horas, de acción intermedia de 18 a 36 horas y de acción larga de 36 a 54 horas. En los de acción corta vamos a encontrar al cortisol, cortisona o hidrocortisona, y en los de acción intermedia prednisona, prednisolona, 6-metilprednisona y a la triamcinolona. En los fármacos de acción larga vamos a encontrar solamente a la betametasona y la dexametasona. Fíjense, pongan atención. Tenemos fármacos o corticosteroides que tienen su acción corta, intermedia y larga, ¿sale?
Normalmente este tipo de fármacos estamos hablando que se utiliza para un proceso de inflamación sistémica. Y ya vimos ahí que su vía de acción pues, viene desde arriba, desde inhibir a la fosfolipasa A2. Por lo tanto me inhibe la vía de la ciclooxigenasa como la vía de la lipoxigenasa, ¿sale? Lo que va a generar que tenga un poder antiinflamatorio potente. Como lo explicábamos en la última clase, también va a tener un efecto inmunosupresor, ¿sale? A dosis continua, ¿sí? Entonces, este tipo de fármacos se van a ocupar principalmente para procesos inmunológicos o procesos inflamatorios sistémicos, ¿vale? Los que encontramos de corta acción, como lo que es la hidrocortisona, lo van a ver con mayor frecuencia cuando tenemos un proceso alérgico sistémico, ¿sale? Hay que hacer la diferencia entre lo que es un proceso alérgico y lo que es un choque anafiláctico, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? El choque anafiláctico puede ser por medicamentos. El choque anafiláctico puede ser por cualquier cosa, ¿vale? El choque anafiláctico puede ser por alimentos, puede ser por medicamentos, puede ser por contacto a ciertas sustancias. Que el choque anafiláctico es la versión más fuerte de una alergia. Podríamos decir que es un proceso sistémico severo y la rapidez con que se da este proceso genera una falla orgánica múltiple, ¿sale? La inflamación es tan severo que ¿cuál sería la principal complicación de un choque anafiláctico? Paro respiratorio. Muy bien, paro respiratorio. Se va a generar una inflamación severa y una oclusión de las vías respiratorias y el proceso es muy rápido. Cuando hablamos de un efecto alérgico, decía ahí en la mayoría de sus fármacos, tenemos un efecto alérgico sobre el medicamento. ¿Qué quiere decir? Podemos tener una inflamación, pero esa inflamación puede ser leve. Por ejemplo, rash generalizado, urticaria, algo que está reflejando un proceso histaminérgico, ¿sale? Pero si estamos hablando de que el paciente empieza, no puedo respirar, está haciendo un proceso inflamatorio severo. ¿Por qué? Vamos a ocupar los esteroides de corta acción cuando tenemos un efecto alérgico, ¿sale? Por ejemplo, la hidrocortisona, que es lo más utilizado, ¿sale? Pero cuando yo tengo un choque anafiláctico, la hidrocortisona no me va a ayudar. ¿Por qué? Vean, su efecto es de 8 a 12 horas. Por lo tanto, lo que se utiliza es adrenalina, ¿sale? Entonces, para que no nos confundamos, porque tienen que ver la diferencia entre lo que es un choque anafiláctico y un proceso alérgico, ¿sale? Obvio, también hay que entender los efectos adversos, ¿sí? Si la paciente te dice, entonces que me provoca náusea, vómito, ¿le pondremos una hidrocortisona? Pues no, ¿sale? Entonces, lo que queremos hacer es bloquear el proceso inflamatorio que está generando un daño en la paciente o un proceso inflamatorio histaminérgico, ¿sale? Los fármacos de acción intermedia, ustedes lo van a ver que lo tenemos principalmente para procesos inmunológicos. ¿Por qué? Los vamos a dar de manera continua y de manera prolongada, ¿sale? Ya se dieron cuenta de lo que causan las diferentes vías del cortisol, ¿sale? Entonces, un uso prolongado, ¿qué haría en estas vías? Independencia. Bueno, que se deprima el sistema inmune y entonces se pueda Ok, pero ¿qué te haría? ¿Se acuerdan de lo que lo explicó su compañero? Nos explicó el eje, ¿sale? ¿Qué haríamos si nosotros damos de manera continua este medicamento sin una buena dosificación? Vamos a bloquear el eje. Vamos a bloquear el eje. Y entonces, ¿qué podríamos generar? Hiperglucemia iatrogénica, alteración de obesidad y por ende, si bloqueamos el eje desde arriba, hipotiroidismo, amenorreas, síndrome de ovario poliquístico, en el varón problemas de infertilidad, si generamos alteración de prolactina, ginecomastia, o sea, vamos a tener situaciones continuas por el uso constante de este fármaco. Ustedes ven aquellos pacientes, por ejemplo, tenemos las trombocitopenias. Las trombocitopenias son enfermedades donde las plaquetas se encuentran en un nivel bajo, o sea, hay una destrucción constante de plaquetas. Pues cuando empezamos este tipo de fármacos como la prednisona y lo damos de manera indistinta y en dosis no adecuada, de repente vemos que el paciente sube de peso. ¿Por qué? ¿Qué afectamos? El metabolismo de la glucosa. Exactamente, ¿sale? Ya vimos la vía, nos explicó su compañero en la última clase. Y entonces tenemos que la resultante de esto, pues lo que va a generar es que no se dé un buen metabolismo a nivel de las grasas y los azúcares, ¿sale? Generando un daño permanente en el paciente. Entonces, este tipo de fármacos lo tiene que recetar la persona adecuada. Por eso tampoco me gusta que se aprendan mucho las dosis.
¿Por qué? Porque son médicos de primer contacto, ¿sí? Y ustedes no tendrían por qué estar dando un tratamiento a un paciente con artritis reumatoide a base de prednisona, porque ya vimos todos los efectos adversos que puede suceder. Tenemos lo de larga acción, como es la betametasona y la dexametasona. Lo van a encontrar muy frecuente en productos dermatológicos, principalmente la betametasona, ¿sale? Hay uno que todo el mundo usa, el Barnicil, ¿sale? Y que lo usan como si fuera pasta de lasa, ¿no? Pomada de rosaduras, para todos se ponen el Barnicil. Tiene su efecto de larga estancia. O sea, si tú te lo colocas una vez, su proceso de eliminación tarda, ¿sale? Entonces imagínense quien receta, no sé, diario una dosis mayor, o le pone dexametasona para su cuadro gripal cada 6 horas, ¿no? Porque así pasa. Entonces, ustedes van a ver por qué quise que metieron estos dos, porque la betametasona y la dexametasona es algo que sí les toca dar. ¿En quiénes? En pacientes embarazadas, como esquema de maduración pulmonar. El corticosteroide, ¿qué es lo que hace? En el bebé, ¿alguien sabe? Pues es un equipo. ¿Qué hace? Van a actuar sobre los neurocitos tipo 2 a nivel alveolar, lo que va a favorecer la producción de factor surfactante. De manera fisiológica, el cortisol es estimulado por la placenta. La placenta tiene la hormona adrenocorticotrópica que va a estimular de manera indirecta el eje hipotálamo hipófisis adrenal del recién nacido, lo que va a generar un aumento en la producción del factor surfactante. ¿Qué es eso? El factor surfactante es como si fuera un moco alrededor del alveolo. Cuando el bebé nace, se inspira y al momento de inspirar, de expirar, ese alveolo no se colapsa porque ese moco evita que se adhiera y entonces ese alveolo se expande y ¿sabes? Entonces cuando no tenemos este factor surfactante en producción, ¿qué va a pasar? Nace el bebé prematurito de 32, 33 semanas y el alveolo se queda colapsado y hace lo que se llama enfermedad de membrana hialina. Pero ¿cuál es el problema? Que ese bebé no puede respirar y entonces se le tiene que meter oxígeno a presión, se tiene que entubar. ¿Sí? Entonces, el esquema de maduración pulmonar es algo que sí tiene que ver el médico de primer contacto porque va a llevar controles prenatales. Y en los controles prenatales ustedes van a identificar a pacientes con factores de riesgo para desencadenar un parto pretérmino, ¿sale? Y entonces ahí es donde tienen que saber cómo vamos a dar un esquema de maduración pulmonar, qué fármacos vamos a utilizar y hasta qué cierto tiempo me va a funcionar. Un ejemplo, si yo tuviera, ustedes están en el internado y les llega una paciente con ruptura de membranas de 31 semanas. El ginecólogo la revisa y les dice, ¿sabes que tiene buena cantidad de líquido? Vamos a darle un manejo conservador. El manejo conservador consiste en toma de laboratorios diarios, inicio de esquema de maduración pulmonar y antibiótico y reposo absoluto, ¿sale? ¿Cuánto tiempo tendría yo que esperar para decir que ese esquema de maduración está completo? Piénsenle, su ardilla gorda. Yo le aplico un esquema de maduración y digo, ¿sabes qué? En tanto tiempo este niño está listo para salir. 72 horas. ¿Ya se dieron? Son los de larga duración, ¿sale? Nos marca ahí 56, pero nuestro efecto es a 72 horas, o sea, 3 días. Yo le pongo un esquema de maduración pulmonar a ese bebé y si lo saco mañana, puede que ese esquema no me haya servido para nada. Yo tengo que esperar 3 días, una vez acabado el esquema de maduración, para decir, ahora sí, papá fuera ese niño, porque ya tiene un esquema de maduración y ya estimuló el factor surfactante. Entonces, estos medicamentos hay que entender, son de corta, intermedia y de larga duración. Hay que saber cuáles van a... Ya se murió. Ahí está, yo creo que tiene clave. ¿No? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, corta, hidrocortisona, intermedia, prednisona, metilprednisolona, larga, dexametasona, betametasona, ¿sale? ¿No se nos olvida? Vamos a Bueno, ahora vamos a hablar de los receptores. Vamos a tener que los receptores adrenocorticoides, que van a ser estos, los GR, van a estar asociados a un complejo de chaperonas constituido por proteínas de choque térmico y una inmunofilina, específicamente la 90 y la 70. Vamos a tener que van a estar pegadas a nuestro receptor, las chaperonas, con la función de que no esté activo para que no no se transloque al ADN para transcribirse antes de que llegue a él un glucocorticoide. Entonces vamos a tener que llegar a nuestro receptor un glucocorticoide
se va a activar, las proteínas, las chaperonas lo van a soltar. Lo que va a pasar es que se va a dimerizar, se va a convertir en 2 y va a llegar a una zona específica que se va a llamar elementos de respuesta a glucocorticoides en el ADN, y a partir de esto se va a transcribir en ARN mensajero. ¿Me puede pasar a la siguiente? Ahora, vamos a tener que va a recibir distintos nombres dependiendo de las zonas a las que vaya. Vamos a tener a la represión trans, que, lo que va a hacer es que va a llegar a una zona específica que ya está en el ADN, es un receptor que ya está en el ADN, que puede ser un AP1, un factor NKB o un STAT5. Se va a pegar a este y lo que va a hacer es que ya no le va a permitir que se transcriba. Y al no hacerlo, todas estas, las colagenasas, las citocinas y las quimiosinas, ya no se van a producir. Pasamos a la represión cis. Vamos a tener que en la represión cis va a llegar a unirse a una zona específica del ADN que se va a llamar elementos de respuesta a glucocorticoides negativos. En esta zona lo que va a hacer es que o puede transcribir más o puede transcribir menos, y vamos a tener el ejemplo de la propiomegadocortina o la hormona liberadora de corticotropina. Tenemos el ejemplo que en nuestro sistema, cuando ya tenemos glucocorticoides, estos van a llegar a, como ya les dije, a los elementos de respuesta a glucocorticoides negativos, y van a mandar una señal de que ya hay demasiados. Entonces va a empezar a disminuir el nivel de corticotropina para regular el ciclo. Ahora, vamos a tener la transactivación. En la transactivación es lo contrario a estas dos, y como lo dice el nombre, la va a activar. Van a llegar nuestros glucocorticoides y se van a unir a una zona específica del ADN que se va a llamar elementos de respuesta a glucocorticoides, y lo que va a hacer es que va a aumentar la lipocortina o anexina 1 al factor inhibidor de kappa B, que va a inhibir al factor N de kappa B, y a la interleucina 10, que son factores antiinflamatorios. Van a inhibir a células proinflamatorias y así van a inhibir la inflamación. Si se dieron cuenta, hace un proceso inhibitorio local a través de la fibra de la fosfolipasa y una inhibición de origen sistémico a nivel de genes, ¿sale? Por lo tanto, esto es importante porque el proceso de desintegración tiene que ir siendo lento. Cuando yo quito un corticosteroide, no puedo quitarlo de manera abrupta. O sea, decir, ¿sabes qué? Estaba tomando, no sé, prednisona 10 miligramos cada 24 horas. Y de repente, se lo quito. Porque vamos a generar un efecto de rebote por la transcripción que estamos teniendo de manera continua. Nosotros tenemos que ir reduciendo la dosis del esteroide de manera paulatina para evitar efectos contrarios a los que ya habíamos tenido. ¿Vale? Ahora en el mecanismo de acción vamos a ver que lo vamos a dividir en una parte no genómica, en la que no implica la traducción de secuencias de ADN a proteínas, que se hace a través de receptores, y también puede ser a través de la membrana plasmática. Una mitocondrial, que está relacionada al mecanismo que les dije de la regulación de la glucosa, y la genómica, que sí va a tener relación en este caso con la traducción para algunas proteínas que nos interesan. Por eso es genómica, ¿no? Porque hace uso del núcleo celular. Empezando con la no genómica, vamos a tener dos vías. Esta primera se denomina no genómica, pero también implica en cierta parte la expresión o acción a través del núcleo. Vamos a generalizar el receptor, como que ya habían explicado, diciendo que es un receptor único, ¿no? Ya sabemos que obviamente no hay receptores para fármacos, sino que van a hacer uso de los receptores del cortisol que fabricamos de forma endógena. Ok, entonces el fármaco se va a unir al receptor, va a ser a mi membrana plasmática más impermeable al calcio, que si bien no es tan representativo a comparación de esta vía en cuanto a la función antiinflamatoria de los glucocorticoides, pues tiene un poquito de relevancia mencionar cómo actúa. Entonces,
hace impermeabilidad de la membrana plasmática, cerrando canales de calcio que, pues, digamos que están implicados en cascadas de señalización para la liberación de citoquinas, en este caso proinflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 1, el factor nuclear kappa B y las quimioquinas que hacen, pues, la quimiotaxis para que lleguen los glóbulos blancos hacia la zona de, en este caso, de inflamación. Les digo, esta no es tan representativa o no se habla mucho, pero pues tiene una parte importante, por decirlo así, para el proceso antiinflamatorio. Y la que nos importa o la que se menciona más es esta, que sí es más, digamos que no genómica, porque no hace uso tanto del núcleo celular. Vamos a ver que los fármacos, ya sabemos que por la reacción que hacen en el colesterol de las glándulas suprarrenales, pues van a ser de naturaleza lipídica, ¿no? Entonces, esto quiere decir que van a ser más permeables hacia las membranas celulares. Entonces, el fármaco entra hacia las células, en este caso más común en macrófagos y neutrófilos, y se une a los receptores que, como ya lo habíamos explicado también, se encuentran en el citoplasma de las células unidos a chaperonas. No están como tal a nivel de esta membrana, como les había puesto acá, están en el citoplasma. Una vez que ese complejo se forma del receptor con el fármaco, van hacia el núcleo para inducir la activación y introducción de lipocortina 1, que también se conoce como anexina 1, que son, ¿se acuerdan de las anexinas, que son un grupo de 12 proteínas con las funciones? Esta es una de ellas, la anexina. Ahora, hay que quedarnos aquí con que nos hizo la activación de la lipocortina o anexina. Ya sabemos que en el proceso de inflamación, por ejemplo, tenemos un daño tisular y en la membrana plasmática, que está compuesta de fosfolípidos de todas las células, lo que tenemos son fosfolípidos que tienen unido, al tener unido el ácido araquidónico unido aquí al fosfolípido está en una forma inactiva. Entonces, básicamente, lo que hace la fosfolipasa, ya sabemos que es hidrolizar acá y hace que se libere el ácido araquidónico y de esta forma ya está activa y pues ya pasa por las vías independientes de la lipoxigenasa o la ciclooxigenasa para darnos los icosanarios que ya sabemos. Entonces, hasta ahí bien, ¿no? ¿Y qué va a hacer la lipocortina o anexina que les había mencionado? Se va a unir a los fosfolípidos, en este caso de las membranas celulares, y va a actuar, digámoslo, como un escudo proteico para que cuando la fosfolipasa haga hidrólisis, pues no se pueda liberar el ácido araquidónico. Ese es el proceso de inhibición de la fosfolipasa 2. No es tanto como que la inactive y ahí, sino que nada más es un escudo que impide que se libere el ácido araquidónico y pues se formen los icosanoides. Les digo que esta es la vía más común o la que siempre mencionan que inhibe la fosfolipasa 2, pero también hay unas genómicas que implican pues la acción en el núcleo. Vamos a empezar con la genómica, como ya lo habían mencionado también, lo que va a hacer el fármaco unido al receptor. Cuando viaja al núcleo, en este caso de la célula, ya sabemos que tiene características muy permeables el fármaco, ¿no? Va a activar en los neumocitos tipo 2 la traducción de dipalmitoil fosfatidilcolina, que es el 90% del factor surfactante, y de proteínas surfactantes, como la proteína surfactante, que es, digamos que la más representativa dentro del otro 10% de las proteínas que conforman el factor surfactante, para que pues, los alveolos no colapsen. Dentro de estos fármacos, pues ya sabemos que la betametasona y la dexametasona son las que llevan a cabo esta función. En células de defensa vamos a hacer que se active la traducción de la lipocortina que ya les había mencionado. Pero también es importante mencionar que activamos la traducción de, en este caso, citoquinas que son antiinflamatorias, como la interleucina 10, que también ya la había mencionado, que lo que hace básicamente es inhibir al factor nuclear kappa B, que era uno de los que les había mencionado que era una citoquina proinflamatoria, dentro de todas las otras que también les mencioné. Y eso es en cuanto al efecto, digamos que antiinflamatorio que les había mencionado, de importancia. Y bueno, el mitocondrial, que ya sabemos que es a través de adipocitos que hacen lipólisis, y en la mitocondria a los ácidos grasos a través del proceso de la beta-oxidación pues obtiene la energía, hace proteólisis a nivel del músculo. Por ejemplo, es importante esta relación en el caso del síndrome de Cushing, porque las personas se muestran, digamos que, no sé cómo explicarlo, como que obesas, por decirlo así, pero en los músculos... Una obesidad centípeda. ¿Qué quiere decir? La obesidad se concentra en el abdomen, pero las extremidades pierden músculo. ¿Sale? Entonces es como si fuera, digamos, una aceituna con sus palitos, ¿no? Podemos decirlo así, porque
centrada en el abdomen la grasa y las extremidades se tornan delgadas. ¿Sale? Es lo característico del síndrome de Cushing, la cara en media luna. ¿Por qué? Porque se hace gordita, se hace de esta forma, ¿sale? Y los ojos como que se ocluyen por el edema. ¿Sale? Entonces por eso es la proteólisis, ¿no? Porque están adelgazando pues básicamente el tejido muscular. Ajá. Y pues ya sabemos también que en los hepatocitos vamos a hacer la gluconeogénesis y esto pues nos puede conllevar a estados de hiperglicemia y a la diabetes tipo 2, que esto es por forzar demasiado al páncreas. Y esto es, digamos que esto es lo más importante, esto también, pero no tanto, por decirlo así, para usarlos. Y la que les había mencionado por la inhibición de la fosfolipasa 2. Muy bien, y ahora que ya conocemos cómo funcionan los corticosteroides, qué función tienen y cómo nos van a inhibir en toda nuestra inflamación, vamos a hablar rápidamente de los efectos adversos. Estos son muy interesantes y yo me quiero centrar mucho en el no poderosísimo, no, evítenlo, el síndrome de Cushing. Como ya sabemos, todos estos efectos adversos van a ser por una causa, por el abuso de estos medicamentos. También se puede deber por una susceptibilidad a los medicamentos, pero eso no es tan común, generalmente es por el abuso de estos medicamentos. Y esta división de estos efectos adversos nos vamos a dividir en los diferentes sistemas de todo el organismo. Tenemos a los efectos metabólicos y endocrinos. Como ya sabemos y como ya checamos hace rato, absolutamente todo aquí son hormonas. Entonces, al echarle más hormonas y echarle cosas que inhiben nuestro poderoso eje hipófisis, ¿hipófisis qué? Hipotálámico. Hipotalámico, Es hipotálamo, hipotálamo, hipófisis acuérdense, adrenal. siempre que mencionemos un eje va a la estructura más alta que da la indicación, que es el hipotálamo. Después nos viene la hipófisis y de ahí los órganos diana. ¿Por qué? Ese eje hipotálamo hipófisis, pues acuérdense, nos va a tiroides, nos va a mama, nos va a hueso, nos va a músculo, nos va a grasa, nos va a ovario, a testículos. Entonces va a depender de ese eje el sistema, el órgano diana donde actúa y su producto final. Dice ahí, supresión del eje hipotálamo. Piensen ustedes, ¿por qué estamos haciendo una supresión del eje? ¿Perdón? Porque le estamos dando cortisol exógeno. Y entonces, ¿cómo se suprime? Porque inhibe los niveles superiores en el hipotálamo y en la hipófisis, entonces ya no se produce el general. Aquí vas a... Es una retroalimentación negativa. Ajá, exactamente. Entonces, normalmente, y eso pasa en todas las hormonas finales. Un ejemplo, a nivel hipofisiario gonadal. Si yo tengo una paciente que es muy gordita, ¿sale? Y estamos produciendo mayor cantidad de estrógenos y el producto final de mi ovario son los estrógenos, ¿sale? ¿Qué pasará con mi eje? Un eje de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Si mi cuerpo dice que tengo suficiente estrógeno, pues no aumento la producción. Y entonces los pulsos con lo que se sale, lo que se manda la información se modifica, no inhibe, se modifica el pulso, por lo tanto no se puede cambiar la transmisión a otra hormona. Aquí lo mismo pasa con el cortisol. No estamos bloqueando el eje, no se hace una inhibición, lo único que se hace es se modifica los pulsos con lo que se libera la hormona estimulante hasta arriba, la hormona estimulante de corticosomía. ¿Sí? Si yo tengo un cortisol constante, entonces esa hormona estimulante de adrenocorticotrópica lanza pulsos de una manera distinta que no genera una liberación constante. ¿Sale? Entonces el eje se bloquea, pero como tengo el uso continuo de este fármaco, altero las vías que ya había mencionado su compañero. Y esto mismo hace que se atrofie la glándula suprarrenal y que esto todo lo que va a provocar son los diferentes efectos adversos. Vámonos más rápido, como ya les hablamos, muchas hormonas, entonces es común que esos pacientes que están abusando de estos medicamentos lleguen a presentar diabetes. E incluso es común, como ya nos habían platicado, el aumento de peso. Y esto que son síntomas del síndrome de Cushing. Si lo puedes pasar al siguiente. Como podemos observar, sí es algo muy importante que lo aprendamos y estos son todos los síntomas del síndrome de Cushing, que vamos desde la cara de luna llena y también vamos a ver que van a sufrir estos pacientes osteoporosis acompañados de infertilidad y algo muy importante es la joroba de búfalo. Vamos a identificar ahí rápidamente que este paciente tiene síndrome de Cushing. Algo muy importante, como ya nos mencionaban, aparte de todos los demás síntomas, es que toda esta gordura se va a concentrar en todo el medio. ¿Y qué es lo que le va a pasar a los músculos? Se van a debilitar. Como ya nos lo mencionaban, va a ser una aceituna toda gordita, como si pareciera que tuviera palillos. Entonces esos van a ser los síntomas más importantes de estos efectos adversos.
Ahora sí, dejando un poco de lado nuestro síndrome de Cushing, también tenemos en el sistema musculoesquelético, como ya vimos, hay una debilidad muscular. Entonces todos estos músculos, ¿qué les va a pasar? Miopatía, se van a hacer chiquitos. Asimismo, osteoporosis, como ya se los mencioné, y va a haber una necrosis avascular en la cabeza del femoral y otros huesos. Estos se van a empezar a desgastar por el abuso de tanto de estos medicamentos. En el sistema inmunitario es donde más peor va la cosa. ¿Por qué? Porque lo dejamos totalmente destruido. Entonces, ¿qué va a pasar si nuestro sistema inmune está todo débil? Por absolutamente todo nos vamos a enfermar. Vamos a tocar algo, se van a enfermar los pacientes. ¿Cuál será, por ejemplo, de las bacterianas, virales, fúngicas, cuál será la primera oportunidad? Hongos. Cándida va a ser lo primero que va a aparecer. Entonces, este tipo de pacientes, lo más frecuente es que tengan, si son mujeres, infecciones vaginales recurrentes, constantemente, ¿sale? Va a haber una micosis a nivel de vulva. En el varón vamos a tener micosis plantares y micosis inguinales, que es el área más húmeda del varón, ¿sale? Entonces, los hongos siempre van a ser los principales oportunistas en pacientes inmunosuprimidos, ¿sale? Entonces, si es una infección micótica constante, aguas, sistema inmunológico algo está pasando por ahí, ¿sale? Puede ser esto, puede ser que sea diabético, puede que sea, tenga alguna otra enfermedad crónica, puede que tenga VIH, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta cuando el hongo aparece de manera constante, algo anda mal en el sistema inmunológico. Y asimismo, como lo acaba de decir, nos van a hacer unas infecciones latentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean crónicas, que sean muy comunes y que sean muy repetitivas. Por más que les damos fármacos, siguen y siguen y siguen apareciendo. Así que mucho ojito ahí, con más efectos adversos, porque de hecho estos son muy poquitos efectos adversos. Hay muchísimos más, como hemos observado. Cualquier cosa que vea que tengan que ver con hormonas y que hay un abuso de estos fármacos, ya saben inmediatamente que es un efecto adverso. ¿Por qué? Porque está haciendo una bomba total. Continuando, también tenemos en el sistema digestivo que va a causar daños tremendos, como lo que son las úlceras y también el riesgo de sangrado gastrointestinal. Mientras tanto, nos vamos... ¿Por qué? Tú no digas por qué. Por inhibición de los fosfolípidos de producción gástrica. Porque ahí estamos bloqueando aquí en nuestra prostaglandina protectora, ¿no? A nivel de la mucosa gástrica, ¿sale? Favoreciendo esta situación, ¿no? Bueno, también vamos con el sistema cardiovascular, que ¿qué nos vamos a encontrar? Una hipertensión arterial. ¿Y qué es esto mismo? Pues alteración de todo lo que es nuestras hormonas que hay en nuestro cuerpo. Asimismo, la retención de sodios y también la aparición de edemas. Es muy curioso el síndrome de Cushing con edemas, pero bueno. También el sistema nervioso, como sabemos, todo nuestro cuerpo es hormonas realmente. Entonces también vamos a encontrar unos cambios de ánimo donde va a estar caracterizada la euforia, la depresión y la irritabilidad. También el insomnio va a ser un efecto adverso muy común en todos estos fármacos, acompañado de la psicosis esteroidea. En los oftálmicos nos vamos a encontrar en los ojitos muchos daños, como lo que es el glaucoma. Y por último, en la piel también vamos a encontrar que también estos son signos clásicos de Cushing, que es el adelgazamiento cutáneo y las estrías púrpuras. Algo que se me olvidó importante. Eso está bien característico. Cuando el paciente tiene una obesidad central, lo característico que vas a encontrar son las estrías. Miren, aquí se ven abajo de su pancita, aquí esta área. ¿Ya vieron? Sí. ¿Vale? Ahí vamos a tener estrías y son estrías moradas. Son frescas, podemos decirlo así. ¿Vale? Algo rápidamente que mencionar es que no solo cuando hay un abuso en este fármaco nos va a dar mágicamente síndrome de Cushing. No. De hecho, hay dos tipos de síndrome de Cushing, el endógeno y el exógeno. Como ya sabrán, porque son muy inteligentes, el exógeno va a ser el que nosotros vamos a causar por el abuso de este medicamento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como ya les platicamos hace rato, la atrofia de nuestra glándula. Sin embargo, esa atrofia, como ya se los mencioné, va a ser por el uso excesivo de estos fármacos. Y algo muy importante aquí es que la hormona androcórtica y el cortisol van a estar bajos en producción. Pero también tenemos otro tipo de síndrome de Cushing, que es el endógeno, que generalmente aparece por la aparición de un tumor, ya sea en nuestra glándula o en nuestra... Efectivamente, y esto mismo pues ya saben que va a causar un desbalance total de hormonas. Y curiosamente aquí estas hormonas van a estar en una producción alta. Es como diagnosticar. Ya terminamos con los efectos adversos.
Bueno, ahora vamos a pasar a... esto es realmente muy rápido, pero entonces vamos a pues, ya abarcarlo. Respecto a la absorción, vamos a tener que vía enteral, vamos a tener una absorción muy alta, aproximadamente a los 90 minutos, vamos a alcanzar concentraciones máximas del 96% aproximadamente. Y bueno, lo que tenemos en la vía rectal, pues vamos a tener un rango entre la absorción del 50 al 80%. La vía tópica es una vía que va a oscilar mucho en sus concentraciones, pero ¿por qué? Esto va a depender mucho del estado de la zona de aplicación, o sea, dependiendo de la piel, si la piel está lesionada o está inflamada, vamos a aumentar nuestra absorción sistémica. Además, vamos a tener que la absorción también se va a ver igualmente aumentada en lugares o en regiones donde la piel es más delgada, como puede ser los párpados, en general la piel de la cara, en los genitales, o también si ocupamos vendajes oclusivos. Y bueno, respecto a la absorción intravenosa no vamos a agregar mucho más, ya sabemos que es casi instantánea y vamos a tener una biodisponibilidad del 100%. Respecto a la distribución, el cortisol se va a unir en plasma a las proteínas que se encuentran en ella, como lo principal es la globulina de unión a corticosteroides, que va a captar en su mayoría prácticamente la totalidad de esta hormona, aproximadamente del 90%, bueno, varían las fuentes, pero aproximadamente dejemos lo que es en un 90%. Pero ¿qué pasa con este otro 5 o 10% que varía? Bueno, que tenemos que no se absorbe a través de esta proteína. Esta se va a unir ligeramente a la albúmina, pero se va a considerar en términos prácticos que como está unida muy débilmente, se va a considerar en términos generales que es la que se encuentra en estado libre y es la que va a actuar en las células diana. Vamos a tener que tener un volumen de distribución de 34 litros y un clarence de 18 litros hora. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que vamos a tener un volumen de distribución relativamente bajo, es decir, que no se va a distribuir más allá de la sangre. ¿Y qué significa también esto? Esto también va a significar que vamos a tener o vamos a necesitar menores dosis de carga para alcanzar rápidamente las concentraciones terapéuticas ideales. Y un clarence que es 18 litros por hora, igualmente. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que vamos a tener una muy alta eliminación, por lo tanto si queremos mantener dosis o queremos tener la dosis terapéutica durante periodos relativamente prolongados, vamos a tener que estarla administrando de manera continua. Bien, ahora vamos a tener metabolismo que se ve feo y a mí me costó en su momento. A mí me costó en su momento, pero pues, digamos no es mucho. Vamos a partir del cortisol. Bueno, primero voy a explicar un poco el contexto, ¿no? ¿Y por qué vamos a tener así 1, 2, 3, 4 vías que al finalmente se van a apagar? Bien. El cortisol, al igual que pues, la mayoría de las cosas del organismo, se van a metabolizar por distintas vías, no solamente una. Entonces vamos a tener estas 4. Este es el metabolismo del primer paso, este es el metabolismo del segundo paso. Bien, ahora sí, vamos a partir. El cortisol va a pasar a ser cortisona, que es un estado en realidad inactivo, se va a quedar así, digamos, por la enzima beta hidroxiesteroides deshidrogenasa tipo 2. ¿Y qué le va a hacer esta hormona al cortisol para que pase esto? Esto va a modificar su grupo hidroxilo y va a pasar a ser un grupo Z, entonces lo va a oxidar y se va a inactivar. Ahora, vamos a ver el segundo. De cortisol a dihidrocortisol. Esta va a ser gracias a la enzima 5 alfa y 5 beta reductasas. Y bien, ¿y qué le va a hacer? Esto va a saturar el anillo alfa del cortisol. Y bueno, vamos a tener, una vez que ya está en dihidrocortisol, va a pasar a otra, digamos, conversión, otra fase. Y ahora va a pasar de hidrocortisoles a tetrahidrometabolitos, como son la tetrahidrocortisona y el tetrahidrocortisol, a través de la enzima 3 alfa hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y ya se acaba así. Y ahora vamos a ver esta, que es la más importante, es la que va a ser en la que se va a llevar a cabo la mayoría, o sea, la mayoría del cortisol se va a ir a esta vía, por las palabras. Esto va a suceder gracias al citocromo P450 de la subfamilia 3A4 y 3A5,
¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le va a hacer el citocromo al cortisol para que pase a 6 beta hidrocortisol? Este le va a agregar siempre un grupo hidroxilo. Y bueno, vamos a tener la última, ¿no? Que de cortisol a cortoles, cortolonas, igual por la hidroxiesteroide deshidrogenasa de carbono 20. Y este va a modificar el anillo lateral C. Y bueno, ahora ya acabamos con el metabolismo de primer paso. Ahora vamos a ver el metabolismo del segundo paso, que bueno, una vez que ya tenemos todos estos, ahora vamos a, se va a conjugar con un ácido glucurónico, de hecho así se llama enzima, uridina difosfato glucuronil transferasa, familia 2, miembro B7, que lo que va a hacer es que les va a unir a todos estos, simplemente les va a unir un ácido glucurónico y lo va a preparar para la excreción. Y bueno, ¿cómo? O sea, ¿eso qué, no? O sea, a mí que me interesa. Vamos a ver. Bueno, una vez que le agregue el ácido glucurónico, esto va a hacer que se vuelvan más polares y por lo tanto mucho más solubles en el agua. Muy bien. Y bueno, vamos a tener finalmente la excreción, que yo encontré que específicamente la del cortisol endógeno va a ser va a permanecer en sangre aproximadamente de 1.5 horas a 2 horas, pero sus efectos se van a mantener de 8 hasta 12 horas. ¿Y se eliminan por dónde? Ah, perfecto. Sí, se van a eliminar en un 75% por la vía. Si les dije que es muy soluble en agua, pues sí, en un 75%, y el otro 25% se va a llevar a cabo por las heces. Muy bien, excelente. ¿Se dieron cuenta? El proceso del metabolismo es muy complicado, pero ¿qué hizo su compañero? Investigó, leyó y analizó. Por lo tanto, igual, es factible inteligencia artificial. Porque muchas veces cuando tenemos un tema que no lo comprendo, la inteligencia artificial me lo hace más digerido, ¿sale? Entonces ya lo puedo comprender más fácil. ¿Qué hizo su compañero? Les acortó todo este proceso para que sea más fácil por ustedes. Y esa es la finalidad. Cuando hacemos un trabajo en equipo y colaborativo, la finalidad es hacer un buen análisis del pedacito que me tocó y exponerlo de manera correcta. No se vale que pego, ¿qué hubiera sido fácil él? Pegar toda la vía bien, entonces, ¿lo entendieron bien? Lo sintetizó, lo hizo muy bien. Felicidades, chicos. ¿Sale? Bueno, vamos rápido de cortisona para que tengamos examen mañana. Sale de una aportación dura, sale nuestro nombre comercial de Nutracol, sale crema y lo vamos a tener en solución inyectable. Dosis estandarizada para mañana. Vamos a tener, ¿verdad? Mañana nos vemos, terminamos esto y empezamos el siguiente tema. Pero ahora sí, ya queda definido el día miércoles su examen. Aguas, pongan atención. El primer examen parcial abarca hasta glucocorticoides. ¿Sale? Tienen que tener en su libreta hasta glucocorticoides. ¿Oyeron?